Bienvenido a la clase. Ahora regresamos a lectura 3, parte 1. Y antes de comenzar, le quiero recordar, por favor, de mantenerse al día con la lectura. Ustedes deben ya de estar en página 33 hasta 37 en el libro de Dr. Newell, y el libro de Dr. Moo debe estar ustedes en capítulo 3 ya para esta etapa. Por favor, manténganse al día con su lectura. Vamos a ver si podemos concluir en esta próxima 2, 3, 4 clases el Romanos capítulo 1. Y por favor, de abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 24 hasta el 32. Versículo 24 hasta 32. Y vamos a estar hablando en esta sección la causa de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y cómo es precisamente como Dios muestra su ira contra el hombre, su ira contra el hombre. En esta sección dice, comenzando en versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Esta sección de escritura es tremenda, pesesísima, mis hermanos. Es donde llegamos a hablar del otro lado de la moneda, en cual siempre la gente está hablando que Dios es amor. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, etcétera, 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 etcétera. Pero también el otro lado de la moneda, que Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios santo. Y en su santidad Él no puede tolerar, Él no puede permitir que se mantenga a pie el pecado enfrente de sus ojos. En esta sección estamos hablando de cómo que Dios muestra su ira contra el hombre y el por qué lo hace. Noten bien conmigo que la Escritura dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Te recuerda en Romanos capítulo 1, en versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, en otra palabra, la verdad de Dios. Este pasaje en particular discute, mis hermanos, las 4 formas en que Dios revela y manifiesta su ira. Del versículo 24 hasta 32 hay 4 maneras o 4 formas como Dios revela su ira contra el hombre. Note los primeros 3. Número 1, las 4 formas tienen que ver con juicios que caen sobre el hombre directamente, sobre el hombre. Esto es, la ira de Dios es ejercida y cae sobre el hombre debido a su impiedad e injusticia. En otra palabra, Dios no es injusto.
Lo que sucede, sucede porque tiene sus razones, no solamente lógicas, pero sus razones espirituales. Lo que el hombre siembra lo va a cosechar de una forma o de otra. 2. Los 4 formas, ¿ves? Tienen que ver con la historia, con la experiencia humana en el pasado y con el universo moral. Nosotros vivimos en un universo moral. Esto es, la ira de Dios se revela desde el cielo día tras día. Note bien, hay 3 cosas. A través de la historia, B, en la experiencia humana y C, dentro de un universo moral. Número 3. 3 de los juicios ocurren en el presente, ocurren hoy en día en la vida de los hombres. Y eso es lo que acabamos de leer aquí de versículo 24 hasta el 31. Ahora, el 4º juicio es futuro y será el juicio final sobre los hombres. Y tú te recuerdas que en Apocalipsis, en capítulo 20, y vamos a ir brevemente en Apocalipsis en capítulo 20 para mostrarle lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Y quiero que tú veas conmigo el juicio ante el trono, el gran trono blanco. Y note versículo 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El 4º juicio es en el futuro. Todo lo que se encuentra en esta categoría es plural, ¿no? De pecado. Estamos hablando de gente, no estamos hablando del creyente, ahora estamos hablando de aquellos que han abiertamente rechazado la persona de Dios, su verdad, tal como Él la presenta, no como ellos han convertido la verdad del Señor a su propia versión. Y aún hoy día en muchas iglesias postmodernas se encuentra un sinfín de personas que nunca han sido salvos y viven sus vidas tal como quieren. La pregunta que vamos a tratar de contestar aquí es la siguiente: ¿cómo revela y ejecuta Dios su ira sobre los hombres? ¿Cómo es que Dios revela su ira? ¿Cómo es que Dios está ejecutando su ira contra el hombre? Y note 5 cosas que quiero compartir con ustedes, comenzando esta clase y en las siguientes 2, 3, 4 clases. 1. Dios entrega a los hombres a hacer su deseo. Dios literalmente los entrega para que ellos cumplan con su propio deseo porque es lo que ellos quieren. Y eso se ve claramente aquí en versículo 24. 2. Dios entrega a los hombres a la inmundicia, se ve claramente aquí en versículos 24 y 25. 3. Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas que son contra la naturaleza. Se ve aquí claramente en versículos 26 y 27. 4. Dios entrega a los hombres a una mente reprobada, depravada. Se ve aquí de versículo 28 hasta el 31. Y por fin, 5, Dios les asegura el juicio final, que es la muerte, aquí en versículo 32. Ahora vamos a comenzar con el primero, en versículo 24, por favor. Y vamos a hablar del juicio del hombre y abandonado por Dios.
llega un momento en la vida donde Dios abandona al hombre, ¿ves? Y lo lleva al juicio, lo trae al juicio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios único y verdadero, ¿no? Y Él entrega a los hombres a hacer lo que ellos desean, lo que le da la gana, lo que ellos gustan, es su deseo. En versículo 1, en Romanos capítulo 1, 24, dice, por lo cual también Dios los entregó. Mira bien, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de ¿qué? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es Dios el que está haciendo esto. Dios no es pasivo, Dios es activo. Y es importante que nosotros logramos a comprender, a captar, a entender que Dios es activo en este proceso, ya no es pasivo, ya no está esperando un arrepentimiento de esta gente. Él ya ha determinado que han llegado a un momento en sus vidas donde no se van a arrepentir, ¿ves? No van a reconocer la verdad de la persona de Dios, y llega un momento donde ya Dios deja de tomar, ¿ves? Dios puede tomar 9 pasos hacia tu persona, pero el 10º no la va a tomar. Él llega un momento donde Él te va a entregar a tu propia persona, que es lo peor que puede suceder. El pasaje dice 3 veces, en 3 ocasiones, y cada vez debido a un grave pecado del hombre. Mira lo que dice Dios. Ahora, vaya conmigo en versículo 24, le quiero mostrar, y versículo 26 y versículo 28. Mira, 24 primero. Pero esto Dios los entregó, subrayar ahí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en 24, Dios los entregó a la inmundicia, marca ahí, Dios los entregó a la inmundicia. Ahora mira el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, subrayar ahí. En 24, en 26, ahora mira 28. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada. Noten versículo 24, 26 y 28, subrayar, marcar ahí que Dios es activo en entregar a la persona a una condenación perpetua. El pecado del hombre obliga a Dios a entregar al hombre al abandono. El pecado. Llega un momento donde Dios ya sabe que el hombre no tiene ninguna intención de arrepentirse, y Él lo deja precisamente donde Él está. En otra palabra, Él lo abandona a su pecado. La escena era terrible y aterradora, porque ser abandonado y quedar sin Dios en este mundo lleva a la peor vida que uno puede imaginar. Ahora, hay 2 poderosas razones, 2, por las que Dios abandona al hombre, y cada una lanza a una estruendosa advertencia para el hombre. Tengo 2 puntos que quiero compartir con ustedes aquí. Número 1, el hombre prefiere el pecado en lugar a Dios, y cuando hace esto ocurren 2 cosas. 2, el hombre abandona a Dios y da las espaldas a Dios y reniega de Dios. Vamos a regresar al 1. El hombre prefiere al pecado en lugar de Dios, y cuando hace esto ocurren 2 cosas. A, el hombre llega a ser esclavo del pecado, y B, el pecado siempre miente. Regresemos a punto A. El hombre llega a ser esclavo del pecado, y el pecado en realidad estimula más y más hacia el pecado. Mientras más peca el hombre, más fácil le resulta pecar nuevamente. Al principio podría meditar en cuanto a la sabiduría que hay en la comisión del pecado, pero más adelante, después de pecar repetidas veces, rara veces piensa 2 veces antes de pecar, si es que llega a pensar. Por más que uno peca, más le gusta.
El pecado parece bueno, tiene buen sabor y le hace sentirse bien, es atractivo, satisface la carne y las necesidades del hombre, satisface a tal punto que el hombre se siente naturalmente atraído por el pecado. Pecando se hace a sí mismo un hombre, mis hermanos, un esclavo del pecado. Se hace adicto. El pecado se convierte en el amo cruel y somete al hombre a sus crueles hábitos y seducciones que son casi imposibles de romper, porque lo que sucede es que el pecado se va apoderando de la persona propia. Y no se da cuenta que es poco y a poco y a poco y a poco llega a ser dominado completamente por su pecado. 2. En punto B, el pecado siempre, subrayar, siempre miente, siempre. Es necesario recordar esto. El pecado seduce, pretende traer placer, pretende felicidad y promete ser estimulante, pero en realidad destruye a la persona en fin. ¿Qué es lo que destruye, en fin, el pecado? Siempre, mis hermanos, nunca falla. El pecado destruye su cuerpo, destruye sus valores, destruye su mente, destruye sus amistades, destruye su vida, destruye su esperanza, destruye su profesión, destruye su familia, destruye su voluntad, su futuro, destruye su voluntad, destruye su alma. El pecado destruye todo en su camino. Todo lo que se encuentra en su camino lo destruye completamente. Debemos comprender esa realidad. Y por esa razón, cuando llega el momento donde Dios los abandona a esto, es porque ellos mismos ya han llegado a este lugar. En otra palabra, Dios los deja precisamente donde ellos han llegado, porque no existe ni una onza, por decirlo así, de sentirse arrepentidos de lo que están haciendo. Punto 2. El hombre abandona a Dios, da las espaldas a Dios y reniega de Dios. Esto se puede llamar renuncia espiritual. Lo peor que tú te puedes encontrar, mis hermanos, es ser reconocido por una persona que ha renunciado espiritualmente. El hombre renuncia espiritualmente a Dios. A Dios. Dios dotó al hombre con la habilidad de escoger, y si el hombre quiere apartarse de Dios, lo puede hacer. Dios no interfiere con esa decisión. Si lo hiciera, restringiría a la libertad del hombre. Entonces, Dios apela al hombre espiritualmente por medio de la misericordia, el amor y la gracia, pero no viola la decisión del hombre. Él no lo hace. Hacerlo sería tener un universo que vive bajo coerción y mecánicamente. El hombre no sería otra cosa que un robot, obligado a hacer esto y aquello y hacerlo exactamente como Dios quiere. El resultado sería trágico y el hombre nunca volvería a experimentar amor, bondad, cariño, preocupación o sentimientos. El amor no es amor si es obligado. Dios espera que llegue al hombre, mis hermanos, con su voluntad, ¿ves? Con su deseo de regresar y abrazarlo a Él. Es mecánico y sentido si es obligado. La expresión de cualquier efecto carece de sentido o de virtud si no se da libremente. Dios ya ha dado, de tal manera que Dios amó al mundo que ya que dio entregó a su Hijo unigénito. Igual de la misma manera, Él espera que nosotros nos damos
a Él. Así que cuando el hombre se aparta de Dios, es el hombre quien decide hacerlo. Y Dios no puede impedir, Dios no va a forzarle la mano a Él. La decisión es que es del hombre y el hombre es abandonado, dejado en libertad de hacer exactamente lo que ha decidido de hacer. Permíteme, Oseas, en el Antiguo Testamento, por favor, miren lo que dice en el libro de Oseas, en capítulo 4, miren lo que dice en versículo 17, por favor, Oseas, capítulo 4, versículo 17, que las peores palabras que tú quieres escuchar aplicadas hacia tu persona. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Escuchar. Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Te puedes imaginar que te dice el Señor eso? Te dice, Gonzalo es dado a ídolos, déjalo. Marta es dado a ídolos, déjala. José es dado a ídolos, déjalo. Bayardo es dado a ídolos, déjalo. Elisa es dado a ídolos, déjala. Cristo es dado a ídolos, déjala. Grema es dado a ídolos, déjala. Elena es dado a ídolos, déjala. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Isabel es dado a ídolos, déjala. ¿Me comprenden lo que está diciendo? Llega un momento donde Dios reconoce lo que está diciendo y dice, déjalo, tal donde se encuentra. Efesios capítulo 4. Dice esto en versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, después, note la condición, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por lo tanto, Dios, 4 cosas, deja al hombre, le deja seguir su camino, abandona espiritualmente al hombre y deja que el hombre viva de acuerdo con su propia decisión. Es lo peor que tú puedes querer y desear cuando el Señor te deja exactamente donde tú quieres encontrarse. En los libros de los Salmos 81, versículo 12, Salmo 81, versículo 12 dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Santísimo Señor en Padre en gloria. Lo peor que puede suceder es que Dios te deja. Por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Y luego Hechos capítulo 7, 42 dice, y Dios se apartó y lo entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Mira esta palabra. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo. Los entregó y los dejó. Gracias por regresar a nuestra clase. Estamos hablando ahora en lectura 3, parte 2. Y vamos a regresar a Romanos capítulo 1, donde estamos hablando, donde Dios muestra su ira. Y ahora en esta sección vamos a hablar, Dios muestra su ira entregando a los hombres a la inmundicia. Entregando a los hombres a la inmundicia. En Romanos capítulo 1, note bien lo que dice la palabra del Señor en versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Quiero que tú notes, otra vez lo repito lo que dije en la última clase.
estamos hablando que Dios es activo y no pasivo, mis hermanos, en mostrando su ira contra el hombre. Aquí encontramos en este versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Inmundicia, mire la palabra aquí, inmundicia, mis hermanos, que la palabra en griego es akathisia, y esta palabra significa impureza, significa suciedad, significa inmoralidad, significa mancillamiento, grosería, polución, contaminación, infección. Todas esas palabras son palabras muy gráficas, ¿entiende? Que pintan un cuadro horrible cuando dice que Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? En la concupiscencia de sus corazones. Cuando el hombre abandona a Dios, y esta es la clave, que el hombre ya ha abandonado a Dios. Él ya tomó esa decisión. Al llegar a ese punto, Dios lo abandona a él. ¿Por qué? Porque el hombre ya ha participado ¿en qué? En el abandono que espiritualmente, o la renuncia espiritualmente. Cuando el hombre abandona a Dios, se aleja a Dios para llevar una vida sucia, inmoral, Dios abandona al hombre. Hay una causa, un afecto, mis hermanos. Hay una causa y afecto. Siempre esto existe. Lo que el hombre siempre lo va a cosechar. Mira bien. Lo abandona a su libertad de escoger. Dios deja que el hombre se revuelque en su inmundicia. Los hombres son juzgados y condenados a la inmundicia porque es precisamente lo que ellos andan y lo que están buscando. Ahora, 2 puntos quiero compartir contigo sobre estos 2 versículos, versículos 24 y 25. 1. La razón por la que los hombres son condenados a la inmundicia es la concupiscencia de sus corazones. 2. El resultado de una vida inmunda siempre es que la idolatría. Vamos a regresar al 1. Número 1, la razón por la que los hombres son condenados a la inmundicia es la concupiscencia de sus corazones. Quiero que tú veas conmigo. Sus corazones están llenos ¿de qué? De concupiscencias. Y esa palabra en griego es la palabra epithumia. Epithumia en griego, mis hermanos, está hablando de un anhelo, hablando de unos deseos, hablando de exigencias apasionadas. Esto ya está dentro del corazón del hombre, dentro de su corazón. Anhelan que las cosas que desagradan a Dios, que deshonran a sus cuerpos. Dios se preocupa profundamente del cuerpo humano y juzga a toda persona que abusa del cuerpo. Ahora, por no tener el tiempo en la clase, yo le voy a entregar, mis hermanos, un sinfín de notas que ustedes ya saben que deben de ya tener, ¿ves? Sobre este punto donde Dios habla, mis hermanos, del cuerpo del hombre y cómo es que el hombre abusa de ese cuerpo con los anhelos de la concupiscencia que ya están en su corazón. Eso ya está en sus notas. Tú tienes la responsabilidad de leer y estudiar, mis hermanos, lo que le voy a entregar, aparte de las otras notas. Ahora, en griego se dice que las concupiscencias están y te recuerda que había hablado contigo que la palabra en español, en castellano, es la palabra ev en griego, ¿ves? Y la palabra ev, que la palabra en castellano significa encapsulado. Estamos encapsulados en algo. Es como el agua aquí está encapsulado en este vaso. Estamos encapsulados, mis hermanos, y la concupiscencia está en sus corazones. El pecado ocurre en el corazón, y escucha esto. El pecado siempre ocurre en el corazón antes que ocurra el acto.
antes que ocurra el acto. Quiero que tú comprendas eso. Hay gente que peca y dice, ay, no tuve la intención de hacer eso. Mentira, mentira. Sabes muy bien, papito lindo, lo que tú estabas haciendo. Por favor, vamos a ser bien claro. Abre su Biblia en Marcos capítulo 7, por favor, en San Marcos, y vamos en capítulo 7, y le quiero mostrar el versículo 20 hasta el 23. Mira lo que dice. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los huertos, mire, dice, y los hurtos y las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. So, mira bien, todo está dentro del hombre, todo. El hombre, mis hermanos, el corazón contaminado de un hombre se manifiesta tanto en lo que dice como en lo que hace. Quiero que tú comprendas que está dentro del hombre, encapsulado. Por esa razón, mis hermanos, el hombre no tiene ninguna excusa. Ay, la influencia de fulano, de tar, de sutano, de mungano. No. Estamos hablando de lo que está dentro de ti, mi hermanito gualano. Escucharme bien. Punto 2. El resultado de una vida inmunda es la idolatría. El pecado siempre es un pecado de idolatría. No importa qué clase de pecado. ¿Por qué? Porque doblamos nuestras rodillas hacia el pecado. Los hombres, miren lo que dicen. En Romanos capítulo 1, vamos a regresar ahí y noten lo que dice aquí, por favor, en versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues en sus mujeres cambiaron el uso natural, dice, pues en contra de la naturaleza. Y dice, mira lo que dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, dice, ¿cómo? Dice, que es hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Mira bien, los hombres, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador. Cuando los hombres viven en la inmundicia, comienzan a servir y dar sus vidas a una de dos cosas. Esto es lo que sucede. A, se sirven a sí mismos, dando tiempo y dinero a sus propios deseos, empresas y concupiscencias. Eso ahí en claro, uno ni siquiera, aún el ciego puede ver eso. B, sirven a otros dioses. Dioses que les permiten ir adelante y vivir conforme a sus propios deseos. Ellos imaginan que se parece, mis hermanos, a Dios y le adoran en su mente o en alguna imagen moldeada por sus manos. Mira, yo me recuerdo años y años, estamos hablando casi 30 años atrás, y me recuerdo como un pastor joven comenzando en el ministerio, y me recuerdo que el pastor un día, mi pastor estaba hablando a la iglesia un día, y él le hizo la pregunta a la iglesia y él entregó y le pidió a los mujeres a entregar, y aún hasta esta fecha tenemos en nuestra iglesia, donde estoy pastoreando ahora, una hojita pequeña verde donde la gente puede poner su petición de oración, ¿no? Bueno, esas hojas entonces estaban en la iglesia y él le pidió a los mujeres repartir esas hojas a todos los hermanos en la iglesia. Y en ese entonces éramos una iglesia bastante grande. Y bien grande. Y ahí estábamos nosotros sentados. Y él dijo, por favor, escríbeme su versión de su Dios.
Y yo me recuerdo sentado en la plataforma juntamente con otros pastores y yo estaba, ¿cómo está esta pregunta? ¿Cómo está eso? Y él le pidió, escribe su versión de Dios, lo que tú pienses quién es Dios. Bueno, y así los hermanos, ellos repartieron las hojas y eran, no me recuerdo, eran 1,400, 1,500 personas ahí. Y lo hicieron y luego lo colectaron las hojas. Bueno, me recuerdo que el lunes o martes entré a la oficina. Esto fue el culto el domingo. Y el pastor me dijo, bueno, pastor, ¿tú estás interesado en ver lo que dijeron los hermanitos? Yo dije, sí. Y dijo, bueno, ahí están. Y ahí estaban sobre una mesa. Y yo comienzo a hojear las hojitas y comienzo a ver. Y me quedé atónito. ¿Ves? Que varias personas escribieron un sinfín de cosas del que yo no me imaginaba que era posible, de hermanos que han estado en la iglesia por 20, 30, 40 años. Y lo que voy descubriendo que hay gente en las iglesias que tienen su propia versión de lo quién es Dios, lo que Él representa y lo que Él va a permitir. Estando en la iglesia. Y esto es lo que vamos notando. Conciben un Dios que es uno, de alguna religión, no definida, pero de alguna religión. 2, del cristianismo. 3, de la bondad. 4, del humanismo. 5, de la creación. Y 6, alguna parte de la naturaleza. Y esta lista se puede seguir hasta el fin, infinito. El punto central es este. Abandonan al único Dios vivo y verdadero y dejan que sus concupiscencias vayan tras la inmundicia. Sus deseos y ansias son tan grandes que, número 1, crean un Dios en su mente que le permite satisfacer sus concupiscencias. 2, racionaliza y piensa que su Dios no le juzgará por su inmundicia y inmoralidad. Así lo así lo han razonado en su cabeza. 3, concibe un Dios que le permite hacer lo que quiere. 4, hace que su Dios coincida con su moral, permitiendo que su moral determine el tipo de Dios que va a adorar. 5, manipula a un Dios para que se adapte a sus deseos. 6, permite que su moral, su inmundicia, controle sus pensamientos acerca de Dios. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora, imagínese hoy día que si tú haces el mismo ejercicio espiritual que hizo mi pastor más de 30 años atrás, y tú le pides a cada persona, escribe el Dios, su versión de Dios en tu cabeza, tú te asustarías de las respuestas que se encontrarían dentro de la iglesia hoy día. El hombre sirve y da su tiempo y energía al Dios que ha imaginado en su mente y a los ídolos que ha creado en su fantasía y en sus pensamientos. Eso es lo que hace el hombre. Abandona a Dios para vivir la vida inmunda que anhela. Por lo tanto, Dios juzga al hombre y lo deja abandonado para que viva en su inmundicia. ¿Qué es lo peor que tú quieres que suceda con tu vida o con la vida de tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, fulano, sugano, mangano? Mi hermano, no importa, tú no deseas eso. Pero ellos lo buscan. Permíteme. Abre su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro. Le quiero mostrar algo aquí. En 2 de Pedro, capítulo 2. Y le quiero mostrar aquí en versículo 15. Mira bien. Han dejado, ¿de quién está hablando? Los hombres carnales. Los hombres carnales. Mira, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mira bien, el premio de la maldad. Hay gente así.
En Primera de Juan, vete a la derecha, capítulo 2, le quiero mostrar aquí. En Primera de Juan, capítulo 2, miren lo que dice aquí en el versículo 15, 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo quiero llevar al Antiguo Testamento. Vete a Jeremías. En Jeremías, por favor. En Jeremías, mira bien lo que dice en capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Mira lo que dice en versículo 16. 16. Dice, y a causa de toda su maldad, profiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua y viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mira bien. En este mismo libro, Jeremías capítulo 15, mira bien lo que dice en capítulo 15, en versículo 6, dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Segunda Crónicas. Mira bien lo que dice Segunda de Crónicas, para que tú veas conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda Crónica, capítulo 30. Mira bien lo que dice aquí precisamente en versículo 7. Segunda Crónicas, capítulo 3, en versículo 7. Mira lo que dice. Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 7 dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó ¿a qué? A la desolación, a eso lo va entregando, ¿no? Como vosotros veis. Esto es lo que tú no deseas. Tú no esperas eso, que suceda eso con tu familia. Por favor, piense bien de lo que estamos hablando. El hombre anda imaginándose y creando en su imagen, ¿ves? Su propia versión del Dios que le puede acomodar su vida de concupiscencia, de inmundicia, mis hermanos, de sus pecados. ¿Por qué? Porque él quiere ser aprobado de sus pecados y él quiere una aprobación divina para justificarse delante no solamente del Dios verdadero, mis hermanos, pero de todos, delante de sus amigos, su pastor, sus iglesias y los demás de la familia. Y resulta, mis hermanos, que al fin, como en Apocalipsis en capítulo 20, de versículo 11 al 15, vamos a descubrir que van a ser juzgados y condenados siempre para siempre. Quiero que nosotros reconozcamos, mis hermanos, la realidad de la verdad de lo que estamos hablando. Porque es común y corriente hoy día que aún dentro del contexto de la iglesia, aún dentro de aquellos que asisten a la iglesia está llena de gente propia, mis hermanos,
que no son salvos y llevan vidas desordenadas completamente con su propia versión del Dios. Aún el pastor puede estar en el púlpito predicando de un Dios, pero ellos tienen otra versión sentado en la banca de su propio Dios. Sin ninguna molestia. No le molestan, mis hermanos. No pierden mis hermanos, ni un segundo de sueño, de pestañear los ojos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque están muy, muy cómodos con la idea de que Dios, el Dios que ellos han creado en su mente, le va a permitir a ellos hacer lo que ellos quieren hacer siempre. Les recuerdo lo que había compartido con ustedes. Creen un Dios en su mente que le permite satisfacer sus concupiscencias. Ese es el Dios que ellos tienen, mis hermanos, encerrado en sus corazones que ellos han creado. Imagina un Dios que han creado con sus propias manos, ¿ves? Lo han creado en su mente. Un Dios que ellos racionalizan y piensan que su Dios no le juzgará por su inmundicia e inmoralidad. Con razón le sirve a ese Dios, porque ese Dios le aprueban lo que a ellos les gustan. Y 3, conciben un Dios, ¿ves?, que le permite hacer lo que quiere. Y está la iglesia llena de gente así, que no son salvos. 4, hace que su Dios coincida con su moral, permitiendo que su moral determine el tipo de Dios que va a adorar. 5, manipula a Dios para que se adapte a sus deseos. ¿Te puedes imaginar la locura que tú crees que tú puedes manipular a Dios a eso? 6, permite que su moral, su inmundicia, controle sus pensamientos acerca de Dios. Y aquí está la tragedia de muchos que se encuentran encerrados en sus concupiscencias. Por esa razón el Señor lo dice bien claro aquí, y lo dice en versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en versículo 25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.